No hay ningún camino intermedio, es el tema de hoy día. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no hay ningún camino intermedio. Podemos ver el caso de Cornelio. En el capítulo 10 de los Hechos, dice que era un varón piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Y el versículo 22 dice, varón justo y con buen testimonio. Pero este hombre no era convertido. Y con tantas cualidades que tenía, no había entrado en el camino de la salvación de la vida eterna. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios? Permitió que este hombre conociera a Pedro, y fue Pedro y le predicó y le trazó el camino de la salvación. Y ahí se convirtió. Es un hombre que estaba en el camino intermedio, en el camino creyendo ser salvo por sus propias buenas obras. Y la palabra de Dios dice, por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por las obras de la ley nadie se justifica delante de Dios. No hay ningún camino intermedio. Y un hombre con tantas cualidades, piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Eso sale en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 2. Y el 22 dice, varón justo y de buen testimonio. ¿Y cómo un hombre con estas cualidades no era salvo? Porque la salvación es por la obra divina de nuestro Señor Jesucristo. Si el hombre no se arrepiente y no recibe a Cristo, no es salvo, aunque tenga un tremendo testimonio, aunque haga oración, aunque haga ayuno. Si no se ha convertido, no ha recibido a Cristo, no es salvado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces este hombre estaba en un camino intermedio, en una senda limpia. Y en la senda limpia hay muchos varones que están en la senda limpia en este momento. Son autoridades eclesiásticas o personas que tienen mucho dinero, oposición, trabajo, los hijos de buenos colegios, tienen carro, tienen vehículos, tienen propiedades y son buenos hombres, pero nunca se arrepienten y nunca reciben a Cristo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. No hay ningún camino intermedio. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces el mensaje en esta tarde es para todas estas personas que están en la senda limpia, hombres religiosos, buenos padres, buenos vecinos, con buen testimonio, pero nunca han recibido a Cristo como su Salvador, nunca se arrepienten, están en el camino intermedio. Y tenemos el caso de Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos, pero también vamos a ver el caso de Nicodemo. Nicodemo es un hombre religioso, principal entre los judíos, que tenía muy buen testimonio de toda la nación de Israel, y él vino a Jesús. Y esta es su historia. Un hombre que está en el camino intermedio, un hombre que estaba en la senda limpia, pero que no era salvo. Y toda su religión y todas sus buenas obras no lo podían salvar. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna manera de llegar a Dios, de ser salvo, si no es por la obra divina de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es su historia. Versículo 1 del Evangelio de Juan, del capítulo 13. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí está la tarjeta de él, el carnet de identidad, su presentación. Nombre: Nicodemo. Sexo: masculino. Religión: fariseo. Título: principal. Compatriota de Jesucristo. Y este hombre no era salvo. Con todas estas cualidades vino a Jesucristo y abre el diálogo con esta palabra. Versículo número 2 del Evangelio de Juan, capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, este vino a Jesús de noche. ¿Qué significa esto? Que este hombre estaba en tiniebla. La noche refleja la tiniebla. Vino a Cristo, vino en busca de la luz, e hizo bien, un hombre religioso. Entonces se le acerca a Jesucristo y vino en busca de la vida, vino en busca de la luz, vino en busca del camino al cielo. Dice Rabí, un hombre a lo mejor de 50 o 55, 60 años o más, a un muchacho de 30 años llamado Jesús, le dice Rabí. Era de tal magnitud el testimonio de Jesucristo que los religiosos de la época le decían Rabí. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. ¿Y por qué lo reconocieron? Por las señales. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un hombre que vino en la tiniebla, vino en la noche, vino en busca de luz, vino en busca de vida, vino en el camino a buscar la salvación. Entonces le dice Rabí, sabemos que has venido de Dios. Lo reconoce con el Sanedrín, lo reconoce que era el Hijo de Dios, pero no era, venía en busca de vida. No era su Salvador todavía. Venía a hablar con él, venía con muchas preguntas, tenía mucha inquietud, pero lo bueno que hizo, que fue atraído a la luz. En el medio del mar los pescadores ponen las lámparas y los peces son atraídos. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz de la vida. El Señor Jesucristo nos atrae. Si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré. El atractivo es la luz, su santidad, su caminar, la vida de Dios tremendamente santa por los siglos de los siglos. Santo en el pasado, en el presente y en el futuro. Que no hay otro como Él. Infinitamente el Todopoderoso, que haya tomado cuerpo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y vino este hombre en busca de luz. Y el versículo 3 le contesta de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo. En el original de la Biblia, la palabra de cierto significa amén, amén. Y amén significa fiel, fideligno, verdad absoluta, verdad de Dios, indesmentible, 100% verdadero, verdad de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a Nicodemo se le derrumba su religión. Todo lo que él le habían enseñado se le derrumba y queda totalmente sin nada delante del Señor. Y empieza a contestar. Jesucristo le habló en el Espíritu y él le contestó en la carne. Y le contesta en el versículo 4 de la siguiente manera. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este era un hombre religioso, principal entre los judíos, pero no sabía cómo llegar a Dios, no sabía cómo ser salvo. ¿Y cuántos Nicodemos o Nicodemas hay regados por el mundo, a través de todo el planeta Tierra? Se ponen como autoridades eclesiásticas de Dios, pero no saben cómo guiar al pueblo. Dice, si un ciego guiara a otro ciego, los dos caerán al hoyo. La única manera de que el hombre sea salvo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5 le dice de nuevo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí algunas personas creen que el bautismo salva al hombre, pero Pedro dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Entonces, ¿a qué se refiere el agua? Se refiere a la Biblia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios, el agua y el Espíritu hacen vida en el hombre. Y es por eso que el hombre tiene la vida eterna cuando tiene, a través de la palabra de Dios y el Espíritu, hacen nido en su corazón
tiene vida eterna, tiene la vida de Dios. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino el Espíritu de Dios que habita en el corazón del hombre? Entonces un hombre convertido, un hombre que se le revientan las cadenas de impiedad, que se le descorre el velo, que nace a la familia de Dios, que tiene el título de hijo de Dios. Entonces este hombre vino en busca de la vida. ¿Y qué más continúa la palabra de Dios? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un nacimiento en la carne que todos los seres humanos tenemos, y hay un nacimiento en el Espíritu. En la carne es cuando nace, cuando el hombre y la mujer se juntan, crean a un hijo, sale el hijo y nació en la carne. Pero después por el Evangelio tiene que nacer en el Espíritu. Yo nací en la carne en 1943, el 15 de agosto. Pero nací en el Espíritu el 17 de septiembre del 79 a las 7 de la mañana. Y dije, oh mi Dios, me arrepiento, yo soy un hombre pecador. Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Y entré en el camino de la vida. No basta con creer, no basta con tener una religión, no basta con ser un buen vecino, un buen padre o una buena madre. No basta con ser un Nicodemo o un Cornelio. El hombre tiene que nacer otra vez. Oh, es necesario nacer otra vez. Y el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Tiene que el hombre que arrepentirse, recibir a Cristo para entrar al camino de la vida, entrar al camino de la vida eterna. No hay ningún camino intermedio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será grande en perdonar. Y el Señor sigue hablando con Nicodemo y le dice de la siguiente manera: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el hombre tenía que nacer en el Espíritu, en el sentido de nacer del Espíritu. Cuando el hombre se arrepiente y recibe a Cristo, Dios lo sella con el Espíritu. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu, la palabra de Dios y el Espíritu producen la vida de Dios será a raudales girando en el corazón del hombre. Entonces el hombre tiene la vida de Dios dentro de su corazón, tiene el Espíritu de Dios y tiene la vida eterna, la vida de Dios morando para siempre eternamente. Tiene la vida eterna. ¿Y cómo se puede hacer esto? Es lo mismo cuando un hombre conoce a una mujer. A la mujer la conoce, se enamora y después va a un juzgado de policía local y el juez le dice: ¿recibes tú a esta mujer como tu esposa? Sí, la acepto. Es un sí que le da a la mujer o al hombre. Pero el sí a Dios es cuando el hombre lee la Biblia, entiende que es un pecador perdido, entiende que Dios le ama, que Jesús murió por él, que fue sepultado y que resucitó y que ascendió al cielo. Inmediatamente se le invita a recibir a Cristo. Y no es un juez de policía local, es el juez del universo, el Dios Todopoderoso que te dice: ¿aceptas tú a mi Hijo Jesucristo como tu Salvador? Y cuando el hombre dice: sí, lo acepto, lo recibo, le da el sí a Dios. Hay un sí que da el hombre a la mujer o la mujer al hombre en el matrimonio, y hay un sí que le da a Dios. ¿Cuándo? Cuando se convierte. Cuando el Espíritu le toca a las fibras más sensitivas de su corazón. Cuando el hombre entiende en el camino que está en el camino ancho. Entiende que no hay ningún camino intermedio, así como Cornelio, así como Nicodemo, como estos hombres con tantas cualidades y que no eran convertidos. Pero este hombre o estos hombres alguna vez recibieron a Cristo y ahora están en el camino de la vida. Están en el camino de la vida eterna, en el camino de la salvación. Le dieron el sí al Señor, el sí a Dios. No basta con creer intelectualmente en la mente, como creer en un presidente, en un dignatario, en un artista de cine, como creer en un futbolista, en un beisbolista. No, hay creer es recibir.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y el hombre ahí entra en el camino de la vida, deja el camino intermedio, deja la senda limpia, deja el camino ancho y entra en el camino de la vida. El camino de la vida es para arriba, para huir del camino del infierno hacia abajo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En guardar tu palabra. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entra en la esfera de Dios, entra en el camino de la vida. Después el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuánta gente religiosa hay regado por todo el mundo? Lee la Biblia, pero no sabe cómo convertirse. O están en una religión, van a los cultos, pero nunca se convierten, nunca se arrepienten y nunca reciben a Cristo como su Salvador. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Se incluye con el Sanedrín. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si el Señor había dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Porque nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Él descendió del cielo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando murió, resucitó, ascendió al cielo. Nadie subió al cielo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso que Él con toda su autoridad dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino para Dios, el camino al cielo, el camino divino, el camino al Padre, donde hay la alegría, el regocijo, la luz, la vida, donde está la vida eterna, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué dice el versículo 14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, Jesucristo le predicó el Evangelio a Nicodemo. ¿Y cuál fue lo más importante que le dijo? Este versículo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que tenga la vida eterna, la vida de Dios morando dentro de su corazón. Han pasado 3 años de esta conversación y nuestro Señor Jesucristo es condenado a muerte, es reo de muerte, y lo llevan una turba de hombres, lo han azotado, le hacen los latigazos en las espaldas, los puñetazos en el rostro, y él va caminando en la vía dolorosa a ser crucificado. Hacen un hoyo en el suelo y lo plantan como un árbol, y nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Las manos santas del Hijo de Dios, esas manos que sanan la lepra, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son sanados, esas manos santas que detienen el viento y detienen el mar, esas manos santas atravesadas por los duros clavos. Pero más duro es tu corazón si no lo has recibido como el Salvador. Y fue clavado, colgado entre el cielo y la tierra, como el intermediario. Si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y fue colgado, crucificado entre el cielo y la tierra, nuestro Señor Jesucristo, llevando la vergüenza, el desprecio, la tribulación, la angustia, la desesperación,
Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo antes de ser colgado. Hay una tristeza, un dolor, y nuestro pecado fue sobre él. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero a la muerte fue llevado, y como oveja delante de sus trasquiladores. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito por los siglos de los siglos de los siglos. Dios es real, la vida eterna o la muerte eterna, el cielo o el infierno, Jesús o Satanás, vida o muerte. El hombre tiene que elegir ahora en esta vida dónde estará en la eternidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él dijo: consumado es, la obra terminada, hecha y acabada. Y enseguida dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. ¿Y quién fue a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? No fue ni María, no fue ni Pedro, ni Juan, los cercanos de él. ¿Y quién fue a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Nicodemo. Nicodemo fue a pedir el cuerpo del Señor. ¿Y por qué? Porque Jesucristo le había dicho 3 años antes, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le presentó la cruz del Calvario. Y 3 años después, Jesucristo es colgado entre el cielo y la tierra. Y Nicodemo va a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra germinó. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará con ella lo que yo quiero. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Hoy día ha venido la salvación a tu hogar, con tu familia, en tu iglesia, reuniones caseras, donde quiera que estés escuchando este mensaje. Tienes que arrepentirte y recibir a Cristo para tener la vida eterna, la vida de Dios en abundancia morando en tu corazón. Y este hombre tuvo un privilegio que no lo tuvo ni María, ni Pedro, ni Juan: tener la profecía en sus manos. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la ley: horadaron mis manos y mis pies. Habían escrito los profetas: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Todo estaba escrito en la profecía. Todo lo que le pasaría a Cristo, que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que todos los hijos de los hombres. Todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera. Y todas estas profecías se cumplieron en las manos de aquel hombre. Y este hombre tomó el cuerpo de Jesucristo. Pero este hombre se convirtió. Del camino ancho, de la senda limpia, del camino que no hay ningún camino intermedio, dejó su religión, dejó sus tradiciones, dejó el Sanedrín, dejó la ley y se convirtió a Cristo. Recibió a Cristo como su Salvador. Y en ese momento se jugó la vida, porque fue a pedir el cuerpo de Cristo. Pero de este hombre no se habla más. Pero sabemos que cuando seamos arrebatados en los cielos, cuando nos vamos a las moradas eternas, y veremos a Nicodemo. Se convirtió un religioso muy importante, principal entre los judíos, se convirtió. Antes vino a Jesús de noche, después fue en el día. Antes iba solo, ahora va con José de Arimatea. Antes iba con las manos vacías, ahora va con el perfume aromático. Antes religioso, ahora cristiano. Antes en la tiniebla, ahora en la luz.
Antes muerto, ahora vivo, se convirtió, germinó la palabra. ¿Y cuántos Nicodemos hay a través del mundo? Millares de millares o millones de millones, Nicodemos y Nicodemas, que nunca se arrepienten y nunca reciben a Cristo como su Salvador. Y es por eso que para estas personas este mensaje, los que están en la senda limpia, los que se quieren justificar delante de Dios con sus obras, los que se quieren justificar con las obras de justicia, cuando la Biblia dice en Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La única manera de llegar al cielo es dejar la senda limpia, dejar el camino intermedio, dejar el camino ancho y volverse a Dios. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. ¿Por qué moriré? Convertíos a mí y viviréis. Basta un segundo, un instante, en este momento que te detengas y mires al cielo y le digas, oh mi Dios, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Dejarás tu religión, la tradición de tus padres y recibirás a Cristo y entrarás en el camino de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entrarás en el regazo del Señor. Venid, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy día ha venido la salvación a esta tu casa. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Y el Señor le llama a que entre en contacto con Él, que se arrepienta y reciba a Cristo como su Salvador para que tenga la vida, para que tenga la vida eterna. Porque no hay ningún camino intermedio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Los impíos tienen que dejar su camino y recibir a Cristo. Tienen que arrepentirse y recibir al Señor. Así como Nicodemo, así como Cornelio, así como los hombres religiosos del tiempo apostólico creyeron a la voz del Señor, sintieron el llamado de su Espíritu y lo aceptaron, asimismo tienen que hacerlo ustedes en esta tarde, en esta noche o en esta mañana. Basta un segundo, un instante para entrar al cielo. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio.